Y estamos ya conectados con Fernando Tuesta Soldevilla, quien es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar presente en esta entrevista. Uno de los temas importantes posterior al día de la elección es, por supuesto, el ausentismo electoral. Las personas que no llegan a las urnas para ejercer su derecho ciudadano. La primera pregunta que viene a cuento es, ¿cuál es el balance, profesor, que se realiza respecto a estas elecciones que ocurrieron el pasado 2 de octubre? Mira, el ausentismo habría que, en primer lugar, precisarlo. Eh, en un país con voto obligatorio, las personas que no van a votar son penalizadas, ¿no? Económicamente, y de ahí lo que se llama la muerte civil. Vale decir que mientras no paguen la multa, no pueden hacer trámites civiles de ningún tipo. Nuestro país es uno de los países, digamos, en donde la sanción es efectiva. Hay otros países donde hay voto obligatorio y sin embargo la sanción es mínima. En consecuencia, la gente no es que no va a votar en general por causales derivadas, por ejemplo, de apreciación sobre la política, rechazo, etcétera. No digo que ningún peruano o peruana lo vaya a hacer, pero ¿quién puede sufragar estos costos? Personas de mayores recursos, ¿no? Ese es un primer tema. Por ejemplo, en el caso que ya he comentado de algunos distritos como San Isidro y Miraflores, ¿no? Pagar 92, 93 soles no significa mucho. Sin embargo, para personas de recursos menores, esto sí, y sobre todo en ámbitos de regiones rurales. Ese es un primer punto. Ahora, lo segundo entonces es, difícilmente alguien no va a votar de manera de protesta, como algunos señalan, es dispararse a bolsillo. Entonces, hay otras razones que pueden explicar el ausentismo. En primer lugar, porque el padrón se va envejeciendo en un siguiente sentido. RENIEC hace todos los esfuerzos para mantener el padrón actualizado, pero hay factores que escapan, digamos, a lo que pueda hacer el RENIEC. Claro. En primer lugar, el tema de los fallecidos, que tanto se ha hablado en los últimos tiempos. Imaginarán ustedes que esto ya no es un trámite tan sencillo, porque hay personas que no inscriben los fallecimientos y las partidas, y por lo tanto no son dados de baja del padrón. Claro. Este es su primer caso. Un segundo caso son personas que migran. Las personas que migran, no todos hacen el cambio domiciliario. Por ejemplo, hay peruanos, electores, que están inscritos en los consulados. Es cerca de 1 millón. Pero hay 1 millón de peruanos en edad de votar en el extranjero, hay más. Entonces, Sí. estas personas no han hecho el cambio domiciliario y en consecuencia no van a votar acá. Claro. En Ahora, tercer lugar, sí. hay disculpa que te interrumpa, hay migraciones al interior del país. Muchas personas no votan en el distrito donde residen y por lo tanto no han hecho el cambio domiciliario un año antes de la elección. Claro, no actualizan sus Pudieron datos. haber hecho lo posterior. Esas personas en muchos casos no se desplazan a votar por la lejanía y también lo que puede ser considerado un costo. Todo esto contribuye a el tema del ausentismo. Es decir, el ausentismo no puede ser explicado única y sencillamente como un acto político, sea por desinterés, sea por protesta. Este es un gran error. Claro. Ahora, para que la ciudadanía lo sepa, estamos hablando de ausentismo. Durante este proceso electoral, según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el total de ausentes es el 22.70%, lo cual constituye a 5.609.064 electores. En el caso de Lima, ¿no? El ausentismo ha aumentado con el paso de los años desde el 2006. 2018, 19%, 2022, 24%. Hay un ascenso respecto al ausentismo. ¿Esto es un problema, profesor?
En general, uno espera que la gente vaya a votar. En ninguna parte esto es así, me refiero a que cubra cerca del 100%, en ninguna parte. Hay otros factores que, repito, también lo explican. Para empezar, las elecciones regionales y municipales suelen tener un mayor porcentaje de ausentismo que las elecciones generales. Más aún en un contexto como el que vivimos, donde, por ejemplo, hay un cansancio en términos de la política de parte de la ciudadanía. Venimos de una elección muy complicada el año pasado. No ha habido una publicidad y propaganda que pueda llegar a tocar las fibras de interés del ciudadano. Y hay que recordarse, por lo demás, que a partir de esta elección ya no se pueden emitir spots derivados de la compra de los candidatos y partidos, y Correcto. por lo tanto, en los grandes medios de comunicación esto disminuye. Y llego a lo siguiente, entonces, hay personas que estoy seguro en determinados sectores del país que no siquiera no se enteraron de que habían elecciones Sin duda. o se enteraron tarde. Las elecciones municipales y regionales, repito, uno ve la data, el ausentismo se incrementa en relación a las elecciones generales. Ahora tú dices, ¿es preocupante? Bueno, repito, es importante tener porcentajes altos y Perú está dentro de los rangos de porcentaje de participación alto en la región, ¿ah? Claro, doctor Tuesta. Ahora, este escenario de evolución del ausentismo, ¿no?, ha aumentado durante los últimos procesos electorales, como lo mencionaba, desde el 2006. ¿Cuál sería una salida para que la gente participe? ¿Estamos preparados para un voto voluntario o todavía no podríamos hablar de eso? Son dos cosas distintas. El crecimiento, repito, el ausentismo se puede deber a muchos factores. Hemos pasado una pandemia terrible. Han sido retirados todos los fallecidos de aquella pandemia. Ese es uno. Dos, ¿cuántos peruanos migraron en ese tiempo? ¿Cuántos se desplazaron internamente en el país? Incluso en el último año, y eso puede explicar en parte también el incremento del ausentismo en distritos socioeconómicos de mayores ingresos, derivados del gobierno, es decir, del temor en relación al gobierno, del futuro, que no lo consideran, digamos, beneficioso para ellos. Eso puede haber incrementado. Ahora, eh, yo creo que hay una valoración que es necesario tener mucho cuidado. No es que el voto voluntario, como consecuencia de digamos, la norma de cada país, contribuye a una mayor participación. Es más, allí donde hay voto voluntario, hay una baja participación. En Estados Unidos, incluso ha llegado a votar menos de la mitad de los electores. En segundo lugar, en la región, el país más conocido por el voto voluntario, digamos, a lo largo de su historia, ha sido Colombia. Y Colombia tiene niveles de participación bajísimos en elecciones subnacionales. Llega solo a participar en algunas ocasiones 25%. Mm, Entonces, eh, estar preparado o no es una valoración, repito, que no hay que tener mucho cuidado, claro, porque no, repito, no es que los, las democracias mejores tienen voto voluntario y los otros no. Hay factores también estructurales y lo que hay que hacer es llegar, llevar el voto al ciudadano de tal manera que el costo de votar no sea alto. Se claro. están implementando algunas cosas, por ejemplo, el voto domiciliario. ¿Qué es el voto domiciliario? Es lo que ha hecho OMPE cuando dice escoge tu local. Escoge tu local es que la OMPE te permite decirte escoger lo más cercano a tu vivienda a partir de la georreferenciación. Entonces, yo escogí mi local y voto a 2 cuadras, porque hay un colegio local de votación. Eso, Excelente. repito, baja los costos y ayuda mucho el día de la elección. Pero ¿cuántos
hicieron uso de esta, digamos, plataforma, este programa que ofreció la OMPE. Un importante sector, pero no suficiente. Sin duda, Ahora, sin duda. imagínate esto a nivel nacional, donde el costo de ir a votar en algunos casos puede ser de un día, donde las personas no solamente van a gastar, sino van a dejar de ganar. Sin duda. Debería haber Está una... Se está incrementando medidas, pero tienen que ampliarse estas medidas y no tienen que ver necesariamente y solamente como ejercicio y trabajo de los organismos electorales. Ujú. Importante las medidas que se puedan tomar en el escenario democrático, es decir, de parte de los organismos electorales, pero también la participación política de los ciudadanos es fundamental en este contexto. Le damos las gracias a el doctor Fernando Tuesta Soldevilla por la información que nos acaba de brindar en esta entrevista. Buenos días, profesor. Buenos días. Gracias a ustedes, ¿ah? No, gracias.